Hay lugares que, a plena luz del día, parecen tan normales como cualquier otra calle. Pero en cuanto cae el sol, basta con pasar por allí para sentir que alguien está justo detrás de tu hombro, respirándote suavemente en la nuca, con un frío tan intenso que te entumece la espalda poco a poco. La cruz de las 5 calles del Perro Negro es exactamente un lugar así. Justo en aquella esquina donde se cruzan los 5 caminos, hay una casa marcada con el número 47, tan barata que resulta absurda. A cualquiera le basta con ver el precio para saber que algo anda mal. Pero lo extraño es que nadie ha conseguido vivir en esa casa más de 7 noches. La gente del barrio se pasa la historia de boca en boca. Esa casa no está embrujada, sino que ella misma es una boca hambrienta, esperando a que alguien entre para tragárselo. Cuando cae la noche, pone a prueba a quien la alquila con las señales más pequeñas, el sonido de unas sandalias arrastrándose por la sala, una ráfaga helada que se cuela por la rendija de la puerta, el llanto de un niño debajo de la cama y, a veces, alguien de pie dentro del espejo, pero no eres tú. Cuanto más tiempo permanece alguien allí, más intenta la casa tocar a quien la habita. A algunos los llaman por su nombre a las 3 de la madrugada, otros ven una sombra roja colgando del techo, otros son arrastrados bajo las baldosas. Y hay quienes, apenas cierran los ojos, descubren que ya no están durmiendo solos. 7 personas, 7 historias distintas. No se conocían entre sí, pero todas cometieron el mismo error, alquilar justamente la casa que los estaba esperando para ponerlos a prueba. Y lo más aterrador no es lo que encontraron allí, sino que esa casa, hasta el día de hoy, todavía no ha encontrado a su último inquilino. El cartel de alquiler barato sigue colgando frente a la puerta como una trampa dulce y tentadora. Si tienes el valor suficiente, empecemos con la primera persona. Primera historia, el arrastrar de las sandalias en la noche y el pie que no pertenecía a nadie. Pablo, estudiante de 3er año de ingeniería informática, nunca había creído en cosas sobrenaturales. Él solo creía en las fechas de entrega, en pasar lista y en esas noches interminables de trabajo en las que volvía a casa cuando ya todo estaba oscuro. Por eso, cuando vio aquella casa en la cruz de las 5 calles del Perro Negro con un alquiler que costaba apenas la mitad de lo que pagaba en su vieja pensión, no lo pensó demasiado. La dueña le dijo, sin rodeos: si puedes quedarte, quédate. Si no, avísame pronto para devolverte el depósito. Su voz era plana, y su mirada se desviaba un poco, como si no quisiera dar más explicaciones. La casa estaba metida al fondo de un callejón estrecho. De día no se veía tan mal, paredes viejas, pintura descascarada, un poco oscura, pero seguía siendo una casa normal. Solo que, cuando Pablo metió la moto, sintió de pronto un escalofrío, como si alguien hubiera estado justo detrás de él unos segundos antes. Pero enseguida lo dejó pasar. Pensó que estaba alucinando por tantas noches de trabajo. La primera noche, Pablo durmió en la sala porque vivía solo y apenas tenía un viejo colchón tendido directamente sobre el suelo. Cerca de las 2 de la madrugada, se despertó sobresaltado por un sonido muy leve, como el roce de unas sandalias arrastrándose sobre las baldosas. Ras, ras, ras. Cada paso se alargaba con una regularidad insoportable, empezando desde la puerta principal y avanzando lentamente hacia el centro de la casa. Al principio, Pablo creyó que seguía soñando. Pero cuando el sonido se detuvo justo a los pies del colchón, despertó por completo. El sudor le corrió desde la nuca hasta la espalda y sintió las manos y las piernas entumecidas. La única luz de la habitación era la de una lamparita amarilla y tenue. Miró hacia los pies del colchón. No había nadie. No había nada. Solo el suelo,
un poco más oscuro de lo normal, como si alguien hubiera estado parado allí de verdad. Pablo permaneció inmóvil, intentando tranquilizarse, seguro era una rata, seguro era algún ruido de la casa de al lado. Pero, ¿desde cuándo las ratas caminan con sandalias? La primera noche terminó envuelta en una inquietud que no se le quitó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando se preparaba para ir a la universidad, descubrió algo extraño, sus sandalias estaban volteadas, con las puntas apuntando hacia la puerta. Pablo recordaba perfectamente haberlas dejado bien acomodadas, mirando hacia adentro, pero volvió a convencerse de que tal vez las había golpeado dormido. La segunda noche lo despertó un golpeteo muy suave en la puerta del cuarto. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Toc, toc, toc. Un sonido regular, como si alguien esperara con paciencia a que él respondiera. ¿Hay alguien?, preguntó Pablo con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo volvió a escucharse el arrastrar de las sandalias, esta vez más cerca, rondando justo al otro lado de la puerta. Pablo se levantó de un salto y abrió de golpe, con la esperanza de sorprender a un intruso. Pero afuera solo había un pasillo oscuro. El viento se colaba por la ventana y hacía temblar levemente la cortina, dando la sensación de que una sombra acababa de pasar corriendo. Pablo empezó a sentir que le faltaba el aire. De pronto, la casa parecía más pequeña, más sofocante. Pero aún así decidió aguantar. Era estudiante, encontrar un sitio tan barato no era fácil. La tercera noche, lo que ocurrió fue demasiado claro como para fingir que lo había imaginado. Poco después de la 1 de la madrugada, mientras dormía, escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el suelo. Después vino otra vez el sonido de las sandalias arrastrándose desde la puerta principal, recorriendo el pasillo en dirección a su cuarto. Esta vez el sonido era más pesado, cada paso se oía con total claridad. Aquello no era algo pequeño. Avanzaba paso a paso, sin prisa, sin pausa, como alguien acostumbrado a caminar por esa casa desde hacía mucho tiempo. Pablo quedó rígido sobre el colchón, con los ojos apenas abiertos bajo la manta fina. El arrastrar se detuvo justo frente a la puerta del cuarto, igual que en las 2 noches anteriores. Pero esta vez hubo algo más, una respiración ronca, larga, húmeda, entrecortada. Pablo sentía con total claridad que aquello estaba de pie frente a la puerta, mirando hacia adentro, a pocos metros de él. Todo estaba en silencio. Solo esa respiración era real, demasiado real. Después, de golpe, cesó. Pablo afinó el oído. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía escuchar la sangre latiéndole dentro del pecho. Y justo cuando creyó que todo había terminado, por la rendija bajo la puerta, un espacio que no llegaba ni a un palmo, asomó un pie. Un pie negro, sucio, con uñas largas como garras. Se movía despacio, tanteando, como si buscara la dirección del cuerpo vivo que había dentro. Pablo se tapó la boca con las 2 manos para no gritar. Aquel pie rozó el suelo y empezó a deslizarse de un lado a otro bajo la puerta, como si alguien se hubiera agachado hasta quedar pegado al piso para mirar hacia adentro. Pablo se encogió, subió las rodillas y se cubrió la boca. Sentía que el corazón estaba a punto de estallarle. El pie se detuvo justo en el centro de la rendija, y luego se retiró. El sonido de las sandalias volvió a oírse, alejándose poco a poco hasta desaparecer. A la mañana siguiente, Pablo ya no se atrevió ni a mirar la puerta del cuarto. Cogió una chaqueta y tapó la rendija, como si con eso pudiera impedir que aquella cosa regresara. Pero al volver de clase por la tarde, vio que sus sandalias estaban otra vez volteadas, apuntando hacia la salida.
Y no solo eso, justo frente a la puerta del cuarto había una larga marca negra en el suelo, como barro arrastrado, con la forma de una huella que se hubiera deslizado. En la cuarta noche, Pablo decidió dejar todas las luces encendidas. Pero la luz no sirvió de nada. Cerca de las 2 de la madrugada, apenas empezaba a cabecear cuando oyó claramente cómo la puerta de la sala se abría sola con un clac, y enseguida volvió el arrastrar de las sandalias. Esta vez era más lento, más pesado, como si un cuerpo entero se estuviera arrastrando por el suelo. El sonido se acercó tanto que Pablo pudo imaginar con claridad lo que se deslizaba allá afuera. El corazón le martilleaba en el pecho, la respiración se le atascó en la garganta. Apretó el teléfono con fuerza y puso el dedo sobre el botón de grabar, pero le temblaba tanto la mano que no fue capaz de hacer nada. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Esta vez no hubo respiración. Solo un silencio espeso, interminable, tan pesado que Pablo ya no podía distinguir si lo que oía era el latido de su corazón o alguna otra cosa resonando en la oscuridad. Clac. La manija de la puerta giró suavemente. Pablo se levantó de un salto y corrió a sujetarla del lado de dentro. Pero del otro lado había otra fuerza girando en sentido contrario. No era una fuerza violenta, pero sí persistente, paciente, como si alguien insistiera en abrir la puerta poco a poco. Pablo gritó, temblando. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está afuera? No hubo respuesta. Solo el sonido de la manija girando una y otra vez, lenta, regular. Cada vuelta le entumecía la mano de miedo. Sentía como si una mano helada estuviera sujetando la misma manija que él, al otro lado del metal. De pronto, un tirón más fuerte hizo que la manija girara mucho más de lo normal. Pablo se estremeció y tiró con todas sus fuerzas hacia atrás para trabarla de nuevo. No supo cuánto tiempo duró aquello. Solo sabía que le ardían las manos y que la muñeca parecía a punto de partirse. Y entonces, igual que había empezado, la fuerza desapareció por completo. Todo volvió al silencio. Pablo cayó al suelo, todavía aferrado a la manija, empapado en sudor desde la cabeza hasta la espalda. La quinta noche no consiguió dormir. Permaneció acostado escuchando todos los sonidos de la casa, incluso el viento. Poco a poco empezó a reconocer algo aterrador, el arrastrar de las sandalias ya no le resultaba extraño. Se parecía al ritmo de los pasos de alguien que había vivido allí, como si aquella persona repitiera exactamente, noche tras noche, lo que había hecho cuando todavía estaba viva. La sexta noche fue peor. Cerca de la 1:45 de la madrugada, Pablo oyó un susurro diminuto junto a su oído. No te duermas. El sonido estaba tan cerca que sintió una ráfaga helada rozándole la oreja. Pablo se incorporó de golpe y recorrió el cuarto con la mirada. No había nadie. Pero el susurro volvió a sonar, esta vez desde la ventana. Levántate. Pablo se encogió sobre sí mismo, temblando de pies a cabeza. Se cubrió la cabeza con la manta, pero el susurro atravesó la tela. Ábreme la puerta. No se atrevió a moverse en toda la noche. La séptima noche, la última que Pablo pasó en aquella casa, fue la peor de todas. Cerca de las 2 de la madrugada, la puerta de la sala se abrió de golpe y chocó contra la pared con un estruendo que lo hizo incorporarse de inmediato. El arrastrar de las sandalias ya no estaba. En su lugar, oyó algo pesado arrastrándose torpemente por las baldosas. Aquello avanzó directamente hacia su cuarto, sin detenerse ni una sola vez. Pablo se puso de pie de un salto, tapándose la boca para no echarse a llorar. La cortina de la ventana se movió apenas. La oscuridad parecía más espesa que nunca. Y entonces la puerta del cuarto empezó a abrirse lentamente. De pie allí, en medio del marco, había una mujer de pelo largo,
con la cara pegada al suelo, las dos manos apoyadas en el piso y el cuerpo doblado en un ángulo imposible. El cabello le colgaba tanto que le cubría por completo el rostro. Todo su cuerpo era negro, como si hubiera sido quemado, y la piel se le desprendía a tiras. La mujer se arrastró dentro del cuarto. Cada movimiento producía un crujido húmedo, como si sus articulaciones no se hubieran usado en muchísimo tiempo. El olor a quemado, a humedad y a carne chamuscada golpeó de lleno la cara de Pablo y le revolvió el estómago. Pablo retrocedió hasta quedar pegado a la pared. Ya no tenía escapatoria. La mujer levantó la cabeza. Pero su cara no miraba hacia adelante. Estaba torcida hacia un costado, como si el cuello se le hubiera roto hacía muchos años. Uno de sus ojos, completamente blanco y cubierto de sangre seca, miró fijamente a Pablo desde entre los mechones de cabello. Abrió la boca, pero lo que salió no fue una voz humana. Fue un sonido largo, ahogado, como si surgiera de una garganta empapada de agua. Vete. El cuerpo de Pablo se quedó rígido. No podía respirar. La mujer se acercó más y más, hasta que su cabello rozó la nariz de Pablo. Luego levantó una mano. Un brazo flaco, casi puro hueso, con uñas largas y negras, y le tocó el cuello. El frío le atravesó la cabeza como un cuchillo. Y en ese mismo instante, Pablo se desmayó. A la mañana siguiente despertó en el hospital. La tendera de la entrada del callejón lo había llevado allí después de encontrarlo inconsciente en el patio de la casa. Cuando le preguntaron qué había sucedido, Pablo solo dijo una frase. En la casa no estaba solo yo. Ese mismo día se marchó. No reclamó el depósito y no volvió la vista atrás ni una sola vez para mirar aquella casa. Segunda historia, el niño sentado en el asiento trasero de la moto, el viaje nocturno que nunca termina. Tomás rondaba los 40 y tantos y llevaba más de 6 años trabajando como conductor de Grab. Le daba igual el sol o la lluvia, siempre salía a manejar. Hablaba de forma sencilla, con la voz un poco ronca por culpa del tabaco, y tenía la costumbre de servirse cada noche una taza de café negro antes de salir a trabajar, solo para mantenerse despierto. Por aquel entonces, el alquiler de su pensión había subido, y el casero todavía quería cobrarle un extra por guardar la moto. Tomás se enfadó tanto que decidió buscar otro sitio. Y, como si el cielo le hubiera echado una mano, se topó en Facebook con una habitación increíblemente barata en la zona de la Cruz de las 5 calles del Perro Negro. Sin pensárselo demasiado, llamó enseguida a la dueña. Ella le dijo con una voz plana, sin emoción. Si puede quedarse, quédese. Pero por la noche no abra mucho la puerta. Sonaba raro, sí, pero Tomás estaba acostumbrado a trabajar de noche y a cruzarse con todo tipo de gente, así que no le dio importancia. El día de la mudanza, dejó la moto aparcada justo al lado de la ventana para tenerla a mano. La casa se veía vieja, con las paredes húmedas, la puerta de madera un poco combada y las baldosas agrietadas en algunos puntos, pero Tomás pensó que podía quedarse allí unos meses, ahorrar algo más y luego mudarse. No creía en fantasmas ni en supersticiones de ningún tipo. La primera noche, apenas dejó la chaqueta sobre una silla, oyó ladridos al fondo del callejón. Pero había algo extraño en ellos. No sonaban como ladridos normales. Eran largos, quebrados, casi como un lamento. Tomás acababa de sentarse en la cama cuando escuchó una moto pasar veloz por la entrada del callejón. La luz del faro se coló por la rendija de la ventana. Pensó que sería algún vecino regresando tarde, así que no le prestó atención. Pero en cuanto se acostó y cerró los ojos unos minutos, oyó un toc, toc, toc contra el espejo de la moto que había dejado junto a la ventana.
El sonido era seco, claro, como si el dedo de un niño golpeara suavemente el cristal. Una vez. 2 veces. 3 veces. Siempre con el mismo ritmo. Tomás se incorporó de golpe y miró por la ventana, pero no vio a nadie. El viento movía apenas la cortina, aunque él sabía perfectamente que aquel golpeteo no lo había provocado el aire. Ya era muy tarde. Intentó tranquilizarse diciéndose que quizá un gato se había subido a la moto. Pensó eso y volvió a acostarse. La segunda noche, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Cerca de las 2 de la madrugada, Tomás estaba tumbado cuando oyó que las luces de la moto se encendían en el patio. Una luz blanca golpeó directamente la pared de la casa, tan intensa que llegó a colarse hasta la ventana del cuarto. Tomás frunció el ceño, molesto. ¿Quién demonios está encendiendo las luces de mi moto? Salió disparado hacia la puerta. La moto seguía allí, inmóvil. Las luces estaban apagadas. No había nadie alrededor de la casa. Solo un frío helado que le recorrió la columna vertebral. Cuando volvió a entrar, oyó llorar a un niño. Era un llanto ahogado, doloroso, que salía de debajo de la cama. Tomás se quedó clavado en el sitio. El frío le bajó de golpe hasta las piernas. Pero él era un hombre curtido por los años de trabajo nocturno, no iba a asustarse por cualquier cosa. Se agachó y miró debajo de la cama. No había nada. Ni una persona. Ni un niño. Solo oscuridad y un poco de polvo flotando bajo la luz del cuarto. Pero el llanto seguía allí, como si estuviera tendido justo en el suelo, rozándole las pantorrillas. Era un gemido largo, desgarrado, que a veces bajaba y a veces subía, como si estuviera llamando a alguien. Fue entonces cuando Tomás comprendió que aquel sonido no venía de fuera. Estaba dentro del cuarto. Allí mismo. Como si una criatura diminuta estuviera encogida a sus pies, llorando hasta estremecerse entera. Tomás tragó saliva y preguntó con voz ronca. ¿Quién anda ahí? El llanto cesó de golpe. Y entonces, algo salió arrastrándose desde debajo de la cama. No era humano. No era un animal. Una sombra negra, baja y alargada, se deslizó pegada al suelo. Se movía muy despacio, con una ligereza insoportable, como si arrastrara un cuerpo herido. Tomás retrocedió de golpe, se golpeó la espalda contra la pared y empezó a jadear. La sombra se detuvo al llegar al borde de la cama, y luego se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Aquella noche, Tomás dejó todas las luces encendidas y permaneció sentado hasta el amanecer. La tercera noche fue todavía peor. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras estaba acostado, oyó unos golpes suaves contra el espejo retrovisor de su moto. Esta vez ya no eran toques leves, sino golpes más fuertes, como los de un niño travieso empeñado en llamar la atención. Toc. 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 El eco resonó dentro del cuarto y dejó a Tomás inmóvil. Se levantó, caminó hasta la ventana y apartó la cortina. Y entonces lo vio con claridad, una silueta pequeñísima, con forma de niño, parada junto a la moto, con el brazo levantado golpeando el cristal. Pero aquella mano era demasiado larga, demasiado huesuda. Y lo peor de todo era que el niño no tenía cabeza. Tomás salió despedido hacia atrás y se golpeó con fuerza contra la pared. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. La cuarta noche, Tomás estaba ya agotado, pero fue precisamente esa noche la que jamás pudo olvidar. Cerca de las 3 de la madrugada, la luz del cuarto empezó a parpadear sin parar. No corría viento, pero la cortina se inflaba y desinflaba como si alguien la levantara desde detrás y luego la soltara.
Tomás miró a través de la rendija de la tela, conteniendo la respiración. En el patio, justo donde estaba aparcada la moto, había alguien sentado en el asiento trasero. Se veía con claridad la forma de un niño, la espalda pequeña, delgada, las piernas colgando a ambos lados. Y permanecía completamente inmóvil, mirando hacia el interior de la casa. Tomás sintió que las piernas se le aflojaban. La noche afuera era espesa y negra, pero las piernas blancuzcas del niño se distinguían perfectamente en la oscuridad. Luego, muy despacio, el niño inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estuviera mirando directamente a los ojos. Pero no tenía rostro, ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo un hueco negro, vacío. Tomás intentó gritar, pero la voz no le salió. Cuando consiguió recuperar algo de compostura, corrió hacia la puerta principal, dispuesto a bajar al patio para ver qué era aquello. Pero en cuanto abrió, no había nadie. Solo la moto, y una oscuridad helada suspendida en el aire. Aquella noche intentó dormir, pero en cuanto empezaba a quedarse dormido sentía como si alguien le tirara del pelo. Se despertaba de golpe y no había nadie. Un olor a tierra húmeda se filtraba por todas partes, pegándosele a la piel y a la ropa, como el olor de una fosa recién tapada. La quinta noche, Tomás ya no durmió. Se quedó sentado en el porche, fumando, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos. Cerca de las 2 de la madrugada, oyó el sonido de unas sandalias chapoteando al comienzo del callejón. Miró hacia afuera, pero no vio a nadie. El ruido, sin embargo, se acercó cada vez más, hasta detenerse frente a su casa. Tomás se puso de pie, pero antes de que pudiera reaccionar, las luces de su moto se encendieron con una intensidad cegadora, aunque nadie la había tocado. La silueta del niño sin rostro volvió a estar sentada en el asiento trasero. La luz dibujó su cuerpo huesudo, revelando trozos de piel arrugada, amoratada. El niño se inclinó hacia adelante y apoyó las 2 manos sobre los hombros del conductor. ¿Pero qué conductor? No había nadie sobre la moto. Y aún así, la figura seguía aferrada allí, como si estuviera esperando sentarse detrás de alguien. En ese mismo instante, Tomás oyó una vocecita justo detrás de la nuca. «Llévame». La voz era ronca, ahogada, como si tuviera agua estancada en la garganta. Tomás se volvió, pero no había nadie. Cuando miró de nuevo hacia la moto, el niño había desaparecido. Entró en pánico. Recogió sus cosas con la intención de marcharse esa misma noche. Pero en cuanto cerró la puerta, oyó el motor de su propia moto arrancar solo. El motor rugía, acompañado por una risa infantil. Una risa aguda, deformada, como si saliera desde dentro del maletero de la moto. Tomás salió corriendo y trató de apagar el motor, pero la moto no se apagó. La risa seguía sonando. Accionó el interruptor, sacó la llave, y el motor siguió rugiendo. Tomás estuvo a punto de echarse a llorar. En medio del bramido del motor, la risa del niño se transformó en una voz. «Solo dame una vuelta». Aquella frase le erizó toda la piel. Sintió como si algo invisible le apretara el pecho hasta asfixiarlo. Esa noche se fue a dormir a casa de un amigo. Pero a la mañana siguiente, cuando regresó para recoger las cosas que todavía quedaban allí, estuvo a punto de desplomarse en el patio. Sobre el asiento de la moto había huellas de manos infantiles. Muchísimas. Marcadas sobre el polvo, como si alguien hubiera pasado la noche entera sentado allí. La séptima noche, la última, Tomás decidió dormir en casa de un compañero de trabajo. Pero antes de irse, volvió a la casa para recoger un impermeable que había dejado colgado en la cocina. La noche estaba negra como la tinta.
En cuanto abrió la puerta, sintió una oleada de frío clavársele en el pecho, como si acabara de entrar en una habitación donde acababan de apagar el aire acondicionado. Encendió la luz. La bombilla parpadeó varias veces antes de quedar fija. El patio estaba en absoluto silencio. La moto parecía estar como siempre. Tomás maldijo en voz baja, pensando que todo aquello ya lo había trastornado. Pero justo cuando se dio la vuelta, oyó un leve ar, detrás de él. Respiró hondo y volvió a mirar. Había una figura blanca, apenas visible, detrás de la moto. No era el viento. No era un objeto. Tomás se acercó y vio al niño sentado en el asiento trasero, con las piernas balanceándose igual que las de un niño que espera que su padre lo lleve a pasear. El niño levantó la cara. Pero aquello no era una cara. Era solo una mancha negra, como una cavidad profunda, y dentro brillaban dos pequeños puntos rojos, como si fueran ojos encendidos. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, el niño susurró. Ahora te toca a ti. La voz no salió de una boca. Resonó directamente dentro de su cabeza. Tomás huyó de la casa como alma que lleva el diablo, sin atreverse a mirar atrás. Cuando llegó al principio del callejón, oyó arrancar una moto a sus espaldas. Era la suya. Escuchó el acelerón brutal, como si alguien estuviera retorciendo el puño del gas hasta el fondo. Y luego estalló la risa del niño, rebotando por todo el callejón. Vamos, señor, váyase conmigo. Tomás dejó atrás la moto, sus cosas, el depósito, todo. Y salió corriendo de aquel lugar sin volver la vista atrás ni una sola vez. Tiempo después, cuando contó lo ocurrido, solo dijo una frase. Prefiero ir andando todos los días antes que volver a vivir con esa cosa. No quería que la llevaran a dar una vuelta, quería sentarse por última vez detrás de alguien. Tercera historia, el espejo que no pertenece al presente. Valeria era el tipo de persona que vivía con lógica, limpieza y un punto de obsesión por el orden. Trabajaba 8 horas al día en una oficina y, al llegar por la noche, lo único que quería era abrazar a su gata Sal y tumbarse a ver una película. Por aquel entonces, el alquiler de su vieja pensión había subido y, además, el casero había impuesto una docena de normas nuevas. Así que Valeria decidió buscar otro sitio. Cuando vio aquella casita en la cruz de las 5 calles del Perro Negro, con un precio inesperadamente barato, solo pensó que era una ganga y se mudó de inmediato, sin pensárselo demasiado. El mismo primer día de la mudanza, Sal, la gata tricolor que solía vivir felizmente tumbada en el sofá, arqueó de repente el lomo, erizó todo el pelo del cuerpo y se quedó mirando fijamente a un rincón vacío de la casa, donde no había nada más que oscuridad. También empezó a bufar sin parar, con un sonido bajo y áspero. Era el tipo de ruido que un gato solo hace cuando percibe algo que considera una amenaza. Valeria se agachó, le acarició el lomo e intentó tranquilizarla. No pasa nada, es una casa nueva, solo huele distinto. Pero al tocarle la espalda sintió como si hubiera rozado un bloque de hielo. El pelo de la gata estaba erizado, los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas, como si estuviera frente a una criatura viva. Valeria siguió la dirección de la mirada de Sal, pero no vio nada. Solo una pared manchada y desconchada, bañada por una luz amarilla y débil que caía sobre las baldosas grises. La primera noche, Valeria dejó todas las luces de la casa encendidas porque se sentía un poco inquieta. Pero cerca de las 3 de la madrugada, Sal dio un salto desde los pies de la cama, corrió directamente hacia la sala y se detuvo en seco frente a aquel rincón oscuro, lanzando un bufido largo, como si alguien estuviera allí mismo y Valeria no pudiera verlo. Valeria sintió un escalofrío, pero se convenció de que tal vez el gato había oído algún ratón.
Aún así, desde el segundo día, todo empezó a salirse del terreno de lo que podía explicarse con lógica. La segunda noche, mientras Valeria lavaba los platos, Sal estaba sentada sobre la mesa del comedor, con la mirada clavada en la pared de enfrente, donde colgaba un espejo rectangular que Valeria había instalado esa misma mañana. El espejo parecía completamente normal. Tenía el marco viejo y la superficie un poco opaca. Lo había comprado barato en una tienda de segunda mano cerca de casa. Pero en cuanto Valeria alzó la vista hacia el espejo, vio una sombra borrosa de pie justo detrás de ella, dentro de la cocina. Era una figura muy alta, de hombros angulosos, con el pelo largo cubriéndole toda la cara. Valeria se giró bruscamente. No había nadie. La cocina estaba vacía. Cuando volvió a mirar el espejo, la sombra también había desaparecido. Solo quedaba su propio reflejo, pero la expresión de su rostro resultaba extraña. Se parecía a ella y, al mismo tiempo, no era ella. Como si la mujer del espejo la estuviera observando con una mirada distinta. Valeria retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. Sal, en ese momento, levantó la cola y salió huyendo hacia la sala. No fue la reacción típica de un gato asustado por un ruido. Corrió como si algo la persiguiera. La tercera noche, cerca de las 3 de la madrugada, justo a la hora en que Sal solía reaccionar de aquella forma extraña, Valeria oyó un clac, clac muy suave que venía de la sala. Era un sonido regular, como si alguien estuviera rascando la pared con las uñas. Con las manos temblorosas, encendió la lamparita de noche y escuchó. El sonido volvió a oírse. Esta vez más claro. Se levantó y caminó muy despacio hacia afuera. En cuanto miró el espejo colgado en la pared de la sala, estuvo a punto de gritar. Dentro del espejo había una mujer de pie, pegada a la pared, de espaldas a ella. Llevaba el pelo largo, un vestido blanco, y la espalda ligeramente encorvada. Pero en la sala real no había nadie. Valeria miró el espejo y luego miró la habitación. Las dos imágenes no coincidían en absoluto. La mujer del reflejo empezó a girar lentamente la cara. Pero aquel movimiento no ocurría fuera del espejo, solo ocurría dentro del reflejo. Cuando el rostro de la mujer hubo girado hasta la mitad, Valeria sintió que el corazón se le desplomaba hasta los pies. Aquel rostro era negro, vacío, sin ojos, sin nariz, con una sola boca desgarrada que se abría hasta casi las orejas. Esa boca empezó a moverse como si estuviera diciendo algo, pero no salió ningún sonido. Valeria retrocedió, tropezó con la pata de una mesa y estuvo a punto de caer. Cuando volvió a encender la luz con más fuerza, la imagen del espejo desapareció. Solo quedaba ella, temblando, con el rostro pálido como el papel. Durante toda aquella noche no se atrevió a dormir. Permaneció sentada, mirando fijamente el espejo, con miedo de apartar la vista y descubrir que aquella cosa estaba detrás de ella. A la mañana siguiente quiso descolgar el espejo. Pero pasó algo extraño, la superficie estaba helada, como hielo puro. En cuanto Valeria la tocó, sintió como si hubiera puesto la mano sobre un cadáver. El cuarto día, todo superó el límite de lo soportable. Mientras se secaba el pelo, una sombra blanca cruzó de repente detrás de ella en el espejo. Valeria se volvió de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, cuando se agachó para recoger el secador que se le había caído, oyó un suspiro largo y débil justo en la nuca. Se quedó paralizada. Sintió un aire helado, como si alguien acabara de acercar la boca a su cuello para exhalar sobre su piel. Se volvió con un estremecimiento, el pelo se le pegaba a la cara por el sudor. No había nadie. El espejo, frente a ella, empezó entonces a empañarse,
como si desde dentro empujara una capa de vapor. Y luego, con el dedo de alguien invisible, apareció una frase escrita sobre la superficie. Mi madre está detrás de ti. Valeria rompió a llorar y salió corriendo del baño. En ese momento, Sal estaba encogida en una esquina, soltando pequeños silbidos, sin apartar los ojos del espejo. Pero la quinta noche fue la verdaderamente espantosa. Valeria decidió dormir con la luz encendida. Sin embargo, justo a las 3 en punto de la madrugada, la lámpara se apagó de golpe. La casa entera quedó sumergida en una oscuridad espesa, compacta. Valeria agarró a toda prisa el teléfono y encendió la linterna, pero la luz era demasiado débil y no alcanzaba a iluminar el rincón del cuarto. En medio de aquella oscuridad, volvió a oírse el rascar de unas uñas contra la pared. Clac. 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 Esta vez el sonido era fuerte, clarísimo, como si alguien estuviera parado justo detrás del muro. Y lo peor era que aquellas eran paredes exteriores. Valeria, temblando de pies a cabeza, buscó a tientas el interruptor. Cuando por fin encendió la luz, todo quedó en silencio. Se giró hacia el espejo. Y se quedó muerta. En el espejo aparecían dos personas. Una era ella, el rostro lívido, los ojos enrojecidos. La otra estaba justo detrás de su espalda, la mujer vestida de blanco, con la boca desgarrada y dos cuencas negras como carbón. Estaba tan cerca que el pelo le tocaba el hombro a Valeria. Pero en el mundo real no había nadie allí. Valeria gritó y lanzó el reloj directamente contra el espejo. El cristal se resquebrajó en parte, formando grietas retorcidas como una telaraña. Pero lo que casi la hizo desmayarse fue ver que de esas grietas empezaba a brotar una sustancia negra. No eran trozos de cristal. No era polvo. Era un líquido espeso, viscoso, que se deslizaba por el espejo y goteaba sobre el suelo como tinta. Valeria entró en pánico. Quiso salir de la casa de inmediato, pero en cuanto abrió la puerta de la sala, un viento helado entró desde el callejón y la luz volvió a apagarse. En aquel instante de oscuridad total, oyó muchas voces susurrando, como si una multitud entera estuviera rodeándola. El murmullo fue tomando forma hasta convertirse en una frase clara. No mires el espejo. Valeria se dio la vuelta por puro reflejo. Y ese fue su peor error. El espejo roto ya no reflejaba su imagen. Reflejaba otra habitación. Una habitación completamente distinta. Oscura, con el suelo de tierra fría, como si la superficie del espejo se hubiera abierto hacia otro lugar. Dentro de ese otro sitio, la mujer de blanco avanzaba arrastrándose sobre las cuatro extremidades, con la cara pegada al suelo y la boca abierta, desgarrada hasta el cuello. Se arrastraba directamente hacia el espejo, hacia Valeria. Valeria gritó y se pegó a la pared. El espejo empezó a temblar, como una puerta a punto de estallar. Una mano huesuda apareció entre las grietas, como si intentara salir del cristal. Las uñas rasparon el borde del espejo con un sonido chirriante y espantoso. Clac. 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 Capas enteras del espejo empezaron a desprenderse, trozos que caían como si fueran piel arrancada. Valeria no pudo hacer otra cosa que esconderse en un rincón y abrazar con fuerza a Sal. La gata temblaba sin control, enterrándose contra su cuerpo. Finalmente, el tubo fluorescente volvió a encenderse de golpe. El espejo dejó de vibrar, la figura desapareció. Todo regresó a la normalidad. Pero las manchas negras seguían extendidas sobre el suelo como prueba de que aquello no había sido un sueño. La sexta noche, Valeria ya ni siquiera intentó dormir. Se quedó vigilando el espejo, con los ojos rojos por la falta de sueño. Pero cuanto más tiempo lo observaba,
más parecía cambiar. A veces veía su cara deformada, como si fuera de goma. A veces veía que el espacio detrás de ella se veía más oscuro en el espejo que en la realidad. A veces veía una sombra pasar a sus espaldas, pero al girarse no había nadie. La séptima noche, Valeria decidió irse. Metió sus cosas en una maleta. Sal no dejaba de maullar y se negaba a acercarse al espejo. Cuando Valeria arrastró la maleta hacia la puerta, sintió de pronto como si alguien la estuviera observando por última vez desde detrás. Volvió la cabeza. El espejo no la reflejaba a ella. Reflejaba una especie de celda vieja, con las paredes cubiertas de huellas negras. La mujer de blanco estaba de pie en medio de aquella habitación. Se llevó un dedo a los labios y le hizo un gesto. SHH. Y luego sonrió. Una sonrisa tan larga, tan amplia, que daba náuseas. Valeria rompió a llorar, agarró a Sal en brazos y salió corriendo de la casa. Mientras corría, tuvo la sensación de que alguien caminaba lentamente detrás de ella, pero no se atrevió a girarse. Mucho tiempo después, cuando por fin logró calmarse un poco, solo dijo una frase. Ese espejo no reflejaba mi presente. Reflejaba el lugar donde esa mujer murió. Cuarta historia, el pasadizo bajo las baldosas y la mano que quería arrastrar a los vivos hacia abajo. Luis era albañil, con más de 15 años de experiencia. Tenía el cuerpo fuerte, el rostro siempre cubierto de una fina capa de polvo y ese olor a sol y viento de quien vive entre obras y cemento. Para él, los fantasmas eran solo historias para contar entre cervezas, nunca algo real. Luis vivía casi siempre en la obra y solo de vez en cuando volvía a la pensión para descansar unos días. Por esa época estaban reparando la instalación eléctrica del edificio donde trabajaba, así que necesitaba un lugar donde quedarse una semana. Un amigo le habló de una casa en la Cruz de las 5 calles del Perro Negro, barata, amueblada, un poco vieja, pero suficiente. A Luis le bastó escuchar que era barata para decidirse al instante. El primer día que se mudó, notó que el suelo se hundía apenas un poco en la parte central de la sala. Al pisarlo, se oía un sonido sordo, hueco, distinto al del resto de las baldosas. Por su oficio, Luis pensó que no era nada grave, solo una parte del suelo mal asentada. Casa vieja, cosas de casas viejas, se dijo. La primera noche extendió el colchón y se acostó justo en medio de la sala porque allí corría más fresco. Cerca de la medianoche, oyó un boom apagado, como si alguien golpeara suavemente desde debajo de las baldosas, justo bajo el lugar donde él estaba acostado. Luis abrió los ojos y frunció el ceño, molesto. Pensó que tal vez una rata se había metido bajo el suelo, así que golpeó el piso con la palma de la mano. ¡Bum! Pero el sonido de abajo continuó, constante, con el ritmo exacto de una mano humana golpeando desde debajo. Luis frunció más el ceño. Aquello no sonaba a rata. No sonaba a tierra cediendo. Sonaba como si viniera de un piso inferior, solo que aquella casa no tenía sótano. Se incorporó apoyándose en un codo y escuchó mejor. Cuando pegó la oreja a las baldosas, el golpeteo se detuvo durante un segundo. Luego cambió. Se convirtió en un arrastrarse lento, como si alguien estuviera reptando bajo el suelo. Luis se levantó de golpe. Se le erizó la piel de ambos brazos. Cogió la linterna y alumbró el piso de cerca. No había nada. Solo baldosas viejas, algunas con grietas y esquinas saltadas. Soltó una risa seca para tranquilizarse. Será una rata grande, nada más. Pero aquella noche durmió mal. Al día siguiente, siguió sintiendo que el suelo emitía sonidos. Cada vez que cruzaba la parte central de la sala, las baldosas sonaban huecas de una forma extraña.
Aquella noche, mientras cenaba, oyó un toc, toc. Esta vez era claramente el sonido de unas uñas golpeando con paciencia, despacio, una y otra vez. Luis no se confundía, aquello sonaba a persona, no a animal. Dejó el cuenco sobre la mesa y caminó hacia el centro de la sala. Golpeó suavemente el suelo con el pie. Bum. Bum. No era una rata. No eran tuberías. Había alguien, o algo, ahí abajo. Luis cogió un martillo pequeño que había traído de la obra y se agachó para golpear con fuerza las baldosas. Desde abajo le respondieron con un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Luis dio un respingo. Inmediatamente después, una voz pequeña y ahogada subió desde debajo del suelo. «Ayúdame». Luis retrocedió 3 pasos de golpe, con el corazón golpeándole las costillas. Aquella voz era clarísima, real. No era un eco. No era una radio. Era una voz humana. Pero estaba comprimida, sofocada, como si saliera de una garganta aplastada. Encendió todas las luces, apartó la mesa y las sillas y alumbró bien el suelo. Entonces descubrió una grieta larga, como si una baldosa hubiera sido empujada desde abajo. Movido por el instinto de su oficio, y también por una curiosidad que no pudo contener, decidió levantar esa baldosa para mirar. Metió una palanca y tiró con fuerza. La baldosa saltó, dejando al descubierto una capa de arena. Lo extraño fue que la arena no era tan profunda como debía. Apenas un palmo más abajo ya se topaba con una vieja tabla de madera podrida. Luis soltó el aire. Aquella casa sí tenía un hueco debajo. Siguió levantando más baldosas. Cuando logró apartar otra parte del suelo, la tabla de madera empezó a temblar violentamente. Y entonces, desde una rendija entre las tablas, salió un resuello áspero, como el de una persona que hubiera pasado muchísimo tiempo bajo tierra y acabara de recibir un poco de aire. Después, una mano asomó hacia arriba. Era una mano amoratada, como la de alguien que hubiera permanecido demasiado tiempo sumergido en agua. Las uñas eran largas, negras, curvadas. La mano arañó el borde de la tabla, intentando empujar hacia arriba el cuerpo que había debajo. Luis palideció y lanzó la palanca a un lado. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. La mano volvió a golpear suavemente el borde de la baldosa, siguiendo el mismo ritmo que había oído las noches anteriores, y después se aferró con fuerza, como si suplicara que la ayudaran a salir. «Ayúdame». La voz volvió a sonar, esta vez más clara, ya casi pegada a la superficie. Luis retrocedió hasta quedar pegado a la pared, con las manos temblando sin control. No era un hombre fácil de asustar, pero la certeza de saber que debajo del suelo había una persona muerta se le clavó en el cerebro como una aguja helada. La mano rasgó la rendija de madera y, al hacerlo, dejó pegados al borde trozos de piel desprendida. El sonido de las uñas arañando la tabla chirrió con un tono tan agudo que le heló la sangre. Luis apenas tuvo tiempo de apagar la luz y salir corriendo. Esa noche durmió en una cafetería abierta las 24 horas, sin atreverse a volver. A la mañana siguiente puso como excusa que tenía que ir a la obra a recoger unas cosas y regresó a la casa para llevarse lo que faltaba. Pero en cuanto entró, vio que el suelo había cambiado. La baldosa que había levantado la noche anterior estaba colocada otra vez en su sitio. No quedaba ni una sola marca que indicara que alguien la hubiera tocado. Como si algo que vivía debajo la hubiera recolocado desde dentro. Luis soltó una maldición. ¿Cómo demonios iba a quedarse allí? Pero sus cosas seguían dentro, así que las reunió deprisa. La tercera noche, aunque ya estaba aterrado, tuvo que volver a dormir en la casa porque no tenía otro sitio donde quedarse.
Colocó una silla sobre el suelo para evitar la parte central de la habitación. Pero a las 2 en punto de la madrugada, el golpeteo empezó otra vez. Bum. Bum. Luego vinieron los arañazos. Luego la respiración. Y después una voz tan leve como un soplo de aire. No te vayas. Luis se tapó entero con la manta. Pero entonces sintió algo que le heló la sangre de verdad. El suelo estaba temblando. Solo un poco, sí, pero lo suficiente como para hacer vibrar la manta sobre el colchón. Y en ese instante Luis entendió algo con total claridad, lo que había debajo ya no quería que lo rescataran. Quería que un vivo bajara con ello. La cuarta noche decidió mover la cama cerca de la puerta, lo más próximo posible a la salida. Pero a medianoche volvió a despertarse, esta vez por el sonido de unos pasos. Ya no eran golpes bajo el suelo. Eran pasos pesados, dentro de la habitación. Luis encendió la luz. No había nadie. Pero una capa fina de polvo flotaba sobre el piso, como si algo acabara de pasar muy despacio por allí. Dirigió la linterna al centro de la sala y casi dejó caer el teléfono. La baldosa del medio empezó a levantarse sola, subiendo un poco y bajando otra vez. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Como si alguien, desde debajo, la estuviera empujando con la cabeza o con las manos. De pronto, la baldosa saltó con violencia. La tabla de madera de debajo se resquebrajó. Y de aquella grieta negra surgió un brazo, largo, delgado, puro hueso. La mano se abría y se cerraba, tanteando, como si buscara algo. Luis retrocedió hasta la pared, queriendo gritar, pero sin poder hacerlo. Esa mano se aferró al borde de la madera. Luego apareció una segunda mano. Las dos manos se agarraron al suelo y tiraron con tanta fuerza que la tabla se partió en pedazos y se levantó a tiras. Entonces volvió a sonar aquella voz, pero ya no era la voz de alguien que llevara poco tiempo muerto. Era la voz de algo que no había sido oído en décadas. Una voz reseca, quebrada, que parecía salir de una garganta podrida. Desde la grieta empezó a asomar una cabeza. El cuero cabelludo se desprendía a jirones. El pelo estaba apelmazado, cubierto de tierra y barro. Los ojos, completamente blancos, sobresalían como si hubieran sido empujados hacia afuera después de demasiado tiempo bajo presión. La boca se abría de par en par. Las comisuras estaban rajadas hasta la barbilla. Y el hedor que salía de aquella cabeza golpeó de lleno a Luis, revolviéndole el estómago. La cabeza se inclinaba de un lado a otro, buscando el ángulo para seguir subiendo. Las dos manos empujaron con más fuerza y arrastraron el cuerpo unos centímetros más. Luis se quedó clavado en el sitio. El cuerpo dejó de obedecerle. Solo su corazón seguía latiendo con furia dentro del pecho. Aquella cabeza emergió hasta quedar al nivel del suelo y se detuvo. Miró directamente a Luis. Y en aquella mirada no había rabia. No había tristeza. Solo un vacío absoluto. Un vacío tan hondo que le cruzó el alma como una hoja de cuchillo helada. Entonces esa persona, o mejor dicho, esa cosa, abrió la boca y dijo: «Baja conmigo». Eso bastó para que Luis se echara a correr. Se lanzó hacia la puerta y abrió la cerradura en apenas unos segundos, aunque a él le parecieron horas enteras. Salió disparado al callejón, con las piernas temblándole sin control. Ya bajo la luz de una farola, todavía oyó un estruendo seco en el suelo de la casa, como si aquella cosa acabara de golpear con fuerza el piso justo en el momento en que él huía. Esa noche durmió en la obra. Al día siguiente, cuando regresó por la maleta, entró en la casa con un miedo que le oprimía el pecho. El aire dentro era tan pesado como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Ya no se oían ruidos debajo del suelo. Ya no vibraba nada. Ya no había golpes. Pero cuando pasó por el centro de la sala,
comprobó que las baldosas, que la noche anterior sonaban huecas, ahora estaban perfectamente lisas. Se agachó y tocó la baldosa que había saltado. Estaba fijada con tanta fuerza que ni siquiera podía moverla con la mano. Como si lo que había debajo hubiera sellado su propia salida. O como si ya no necesitara salir. O peor aún, como si estuviera esperando a que otro bajara por su cuenta. Luis cogió la maleta y caminó directamente hacia la puerta, sin atreverse a mirar atrás. Pero justo cuando dio el paso fuera de la casa, oyó un suspiro seco, profundo, pesado, que subía desde el suelo a su espalda. Y luego aquella voz sonó una última vez. Todavía falta uno. Luis salió corriendo de la cruz de las 5 calles del Perro Negro y juró no volver jamás. Cuando tiempo después le preguntaron qué había pasado bajo aquel suelo, solo respondió. Eso no era un suelo normal. Era la boca de un hoyo. Y en ese hoyo vivió alguien, y murió allí abajo. Ahora quiere arrastrar a otro más con él. Quinta historia, la mujer de rojo en el techo y el susurro que quería arrebatarle la vida a una madre. Elena era madre soltera y trabajaba como costurera en una fábrica, haciendo horas extras sin parar. Su hija, Nina, tenía apenas 5 años, despierta, encantadora, pero un poco tímida. Antes, madre e hija vivían en un complejo de cuartos para obreros, ruidoso y sofocante, pero Elena lo soportaba porque siempre había gente alrededor. No fue hasta que la lluvia empezó a filtrarse sin descanso por el techo de la habitación que decidió buscar otro lugar. En cuanto vio aquella casa en la cruz de las 5 calles del Perro Negro en alquiler por un precio ridículamente bajo, Elena se puso en contacto de inmediato. La dueña solo le dijo, con toda sencillez: si puedes quedarte, quédate. Por la noche no abras la puerta de atrás. Su voz era plana, y sus ojos parecían apagados, como los de alguien agotado desde hacía mucho tiempo. Elena no le dio importancia. Pensó que, al ser una casa vieja, la mujer solo estaba siendo precavida. El primer día de la mudanza, Nina corrió por la sala y de pronto se quedó quieta, mirando hacia el techo. Permaneció inmóvil de una forma extraña, como hipnotizada por algo que estaba encima de ella. Elena preguntó: ¿qué pasa, cariño? Nina señaló hacia arriba y dijo en voz muy bajita: hay una señora ahí arriba, mamá. Lleva un vestido rojo. Elena soltó una risa incómoda, porque en el techo no había más que un ventilador viejo y unas cuantas manchas de humedad. No hay nadie, cariño. Es una casa nueva, solo te lo estás imaginando. Nina sonrió un poco, pero siguió levantando la vista de vez en cuando, como si aún estuviera observando a alguien. Cada vez que lo hacía, Elena sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Los niños a veces ven cosas que los adultos no pueden ver. Elena no quería creerlo, pero aquel presentimiento no dejaba de inquietarla. La primera noche, cuando las dos estaban acostadas, Nina volvió a mirar al techo y preguntó en voz baja: mamá, ¿por qué esa señora no parpadea? Elena, un poco irritada, respondió: duérmete. No hay ninguna señora. Pero esa noche Elena oyó un toc, toc, toc que venía del techo, como si alguien estuviera caminando muy despacio allá arriba. Era un sonido muy leve, pero perfectamente claro. Cuando apagó el ventilador, se oyó todavía mejor, como uñas arañando suavemente la madera del techo. Nina dormía tranquilamente, mientras Elena permanecía con los ojos abiertos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al día siguiente, cuando volvió del trabajo, vio a Nina garabateando sobre una hoja de papel. Elena miró el dibujo y se quedó pálida. Nina había dibujado a una figura humana colgada boca abajo del techo.
El pelo le llegaba hasta el suelo. El vestido rojo le caía hasta las rodillas. La cara no tenía ojos ni nariz, solo una boca negra. Elena preguntó. ¿Por qué has dibujado esto? Nina alzó la vista. ¿Por qué ella está así? Luego ladeó la cabeza de un lado a otro y añadió. Tiene el pelo larguísimo. Esa noche, Elena decidió dormir con una luz tenue encendida. Nina dormía intranquila y se sobresaltaba con facilidad. Cerca de la 1 de la madrugada, la niña se incorporó de golpe, señaló directamente al techo y sonrió levemente. Mírala, mamá. Elena siguió la dirección de su dedo. El techo estaba vacío. Pero justo en ese momento la luz de la habitación parpadeó 3 veces seguidas. Y en cada parpadeo, en un rincón del techo parecía aparecer una sombra roja, colgada boca abajo, con el pelo cayendo hacia abajo. Elena gritó y cogió a la niña entre los brazos, abrazándola con fuerza, como si soltarla aunque fuera un segundo significara perderla para siempre. Pero había algo aún más aterrador que todo eso. Nina no tenía miedo. Solo sonreía. Al tercer día, Elena empezó a notar corrientes frías en lugares muy extraños de la casa. Justo en la puerta del baño. Junto al estante de la cocina. Y sobre todo debajo del techo, exactamente en el lugar hacia donde Nina solía mirar. Cada vez que pasaba por allí, la piel de los brazos se le erizaba, como si alguien estuviera justo sobre su cabeza, mirándola desde arriba. Esa noche, mientras cenaban, Nina dejó el cuenco sobre la mesa y dijo: Mamá, la señora dice que le caigo bien. Elena se quedó inmóvil. ¿Quién dice eso? La señora del vestido rojo. Dice que quiere jugar conmigo. Elena intentó sonreír, pero ya tenía el rostro pálido. No digas tonterías. ¿Qué señora? Nina inclinó la cabeza. Está justo detrás de ti, mamá. Elena se quedó rígida. Se giró tan rápido como pudo. No había nadie. Pero en ese mismo instante la luz parpadeó una sola vez. El destello blanco duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Elena viera un mechón de pelo largo rozándole el hombro. Elena se puso en pie de golpe y chocó contra la silla, que cayó al suelo con estrépito. Nina volvió a soltar una risita, como si nada de aquello tuviera la menor importancia. Aquella tercera noche, mientras Elena dormitaba a medias, oyó un susurro justo encima, en el techo. Baja más abajo, ya casi llegó. La voz se alargaba y se ahogaba, como si saliera de la garganta de alguien colgado del revés. Elena contuvo la respiración y no se atrevió a mirar hacia arriba. Pero sintió con total claridad que el techo descendía poco a poco. Apenas un poco, sí, pero lo bastante como para hacerle comprender que algo muy pesado estaba aferrado a él. La cuarta noche, todo alcanzó un nivel insoportable. Elena estaba cambiándole la ropa a Nina después del baño cuando, al volver la vista, vio a la niña de pie en medio de la habitación, con la cabeza echada hacia atrás, mirando al techo. Tenía los brazos caídos y los labios moviéndose apenas. Elena, aterrada, preguntó: ¿Qué estás haciendo? Nina no respondió. Solo murmuró: Dice que le gustas, mamá. ¿Quién? La señora de rojo. Está en el techo. Está inclinándose para mirarte. Elena siguió su mirada. En la penumbra amarillenta de la lámpara, justo en el centro del techo colgaba algo. Una mancha roja, larga, alargadísima. Aquel rojo no parecía tela común. Era un rojo oscuro, espeso, como sangre seca. Colgaba suspendido en el aire, balanceándose apenas. Un cabello negro y larguísimo caía de aquella cosa, casi rozando la cabeza de Nina. Elena retrocedió trastabillando, con el corazón a punto de salírsele del pecho.
Pero Nina soltó una risita suave hacia aquello. Dice que quiere que mamá se quede aquí conmigo siempre, para que ya no tenga que ir a trabajar. Elena rompió a llorar. No digas eso, por favor. Nina inclinó la cabeza, sin dejar de mirar a la cosa suspendida del techo. Dice que, si mamá se muere, entonces podrá quedarse aquí conmigo para siempre. Elena gritó, agarró a su hija y corrió a encerrarse en el cuarto. Aquella noche ninguna de las dos durmió. La bombilla no dejaba de parpadear, y cada vez que volvía a encenderse, Elena veía que la sombra roja del techo había bajado unos centímetros más. Al quinto día, Elena decidió que tenía que encontrar la forma de abandonar aquella casa. Pero antes de que pudiera hacerlo, Nina empezó a comportarse de una manera cada vez más extraña. La niña se sentaba sola a jugar, pero sus labios no dejaban de murmurar. Señora, no bajes todavía, déjame jugar un poco más con mamá, no le hagas daño. Cada una de aquellas frases era como una cuchillada en el pecho de Elena. Empezó a sentir que ya no era la única persona que estaba educando a su hija. Había alguien más metiéndose entre las dos. Esa noche, mientras Elena lavaba los platos, oyó de pronto un toc 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 que venía del techo. Esta vez el sonido ya no era delicado. Era rápido, fuerte, frenético, como si alguien estuviera arrastrándose con locura allá arriba. Elena salió corriendo hacia la sala y casi cayó de rodillas al suelo. En el techo, justo en el centro de la habitación, asomaba una cabeza. Una cabeza boca abajo. El pelo largo colgaba recto hacia el suelo. La cara miraba directamente hacia ella. La piel era amoratada, los ojos estaban cubiertos de vetas de sangre, la boca se abría de par en par como si hubiera sido rasgada. La mujer del vestido rojo estaba colgada boca abajo del techo. El cuello se doblaba en un ángulo imposible. Sus ojos estaban clavados en Elena. Elena gritó, levantó a Nina en brazos y corrió de vuelta al cuarto, cerrando la puerta de golpe. Durante toda la noche, el techo del dormitorio se llenó de arañazos continuos, como si aquella mujer de rojo estuviera arrastrándose por encima, rodeando la habitación, buscando la forma de entrar. La sexta noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Elena despertó porque sintió que el techo estaba más bajo. No era imaginación. Esta vez lo sintió con total claridad. Encendió la luz, cogió a Nina en brazos y salió corriendo al centro de la casa. Pero apenas abrió la puerta del dormitorio, se quedó petrificada. Todo el techo había descendido unos 20 centímetros. Una lluvia fina de polvo caía desde arriba. Y entonces, desde el techo, la sombra roja empezó a bajar todavía más. Una tira de tela roja descendió frente a ella, suspendida como un reguero de sangre. Cabellos negros le cubrieron casi por completo la cara. Y entonces una voz sonó justo junto a su oído. Baja aquí con tu hija. Elena salió corriendo hacia la puerta principal con Nina en brazos. Pero cuando llegó, la puerta estaba cerrada desde fuera. La manija estaba rígida, como si alguien del otro lado la estuviera sujetando con fuerza. Muy cerca de la puerta, la sombra roja volvió a descender un poco más. Y desde lo alto, el rostro de la mujer de rojo quedó por fin completamente al descubierto. La boca estaba rasgada hasta las orejas. Por las comisuras chorreaba una sustancia negra y espesa. Entonces habló con una voz larga, atragantada, como si tuviera agua corriéndole dentro de la garganta. Deja que me quede con ustedes una semana nada más. Elena golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Nina lloraba a gritos. Y justo cuando la sombra roja estaba a punto de rozarle el hombro, la cerradura saltó. Elena salió disparada de la casa como si el diablo la persiguiera, abrazando a su hija y corriendo hacia la calle principal sin atreverse a mirar atrás. Aquella noche madre e hija durmieron en casa de unos conocidos.
A la mañana siguiente, cuando regresaron para recoger sus cosas, la casa estaba extrañamente silenciosa. El techo había vuelto a la normalidad. No había sombra roja. No había ninguna señal de nada. Solo quedaba una larga mancha roja recorriendo el techo de un extremo a otro, como si alguien hubiera sido arrastrado por la superficie. Nina la vio y sonrió suavemente. Dice que todavía te está esperando, mamá. Elena, con el dolor hecho nudo en el pecho, cargó a su hija y se marchó de aquella casa sin volver la vista atrás. Y cuando más tarde contó lo ocurrido, solo dijo una frase. Lo que estaba en el techo no quería hacerle daño a mi hija. Quería que yo muriera para poder quedarse con nosotras para siempre. Sexta historia, el hombre encadenado que caminaba alrededor de la cama. Don Gabriel, de 56 años, trabajaba como vigilante nocturno de motos en un gran karaoke. Su vida era sencilla, de día dormía, por la tarde cenaba con su esposa y por la noche iba en bicicleta al trabajo, donde se quedaba cuidando vehículos hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Últimamente el karaoke estaba en obras y había cerrado una semana, así que don Gabriel tuvo que buscar por su cuenta un lugar donde dormir para no complicarse tanto la vida. Un conocido le habló de una casa barata en la Cruz de las 5 calles del Perro Negro, diciéndole que podía quedarse allí unos días, limpia, tranquila y suficiente para pasar el rato. Don Gabriel se mudó al anochecer. Hacía mucho viento y las hojas giraban sin parar en la esquina de la calle. Cuando abrió la puerta de la casa, se detuvo unos segundos. Un olor fuerte a humedad salió de golpe, una mezcla de ropa mal secada y madera podrida de muchos años. Aún así, pensó que solo sería por unos días y que podría aguantar. La casa era simple, una sala vieja, una cocina pequeña y un único dormitorio al final del pasillo. Dejó su bolsa sobre la cama, miró alrededor y cerró la puerta con cuidado. Ya era muy tarde. La ciudad estaba tan silenciosa que podía oír con claridad el tic-tac del reloj marcando cada segundo. Cuando se acostó, lo primero que sintió fue una leve vibración en la cama, como si alguien acabara de sentarse en el borde y luego se hubiera levantado. Presionó el colchón con la mano. Chirrió, viejo y gastado, pero todavía servía. Estaba cansado, así que se durmió rápido. Pero cerca de las 2 de la madrugada se despertó sobresaltado por un sonido metálico. No era un ratón. No era el viento. Era una cadena. El sonido del metal arrastrándose sobre el suelo de cemento. Clang, clang, clang. Abrió los ojos. La habitación estaba a oscuras y solo una franja pálida de luz de la calle entraba por la ventana. Justo a los pies de la cama, el sonido de la cadena daba vueltas lentamente, muy lentamente, como si alguien caminara alrededor de la habitación. El ruido se repetía una y otra vez. Y lo que más se le puso la piel de gallina a don Gabriel fue que el ritmo de los pasos no coincidía con el de la cadena. Los pies avanzaban de una manera, la cadena se arrastraba de otra. Como si esa persona estuviera siendo arrastrada por la misma cadena que llevaba encima. Don Gabriel se incorporó y encendió la luz de noche. Todo desapareció. Ya no hubo cadena. Ya no hubo pasos. No había nadie en la habitación. Se reprochó a sí mismo haber imaginado cosas por el cansancio, y volvió a acostarse. La segunda noche, exactamente a la misma hora, alrededor de las 2 de la madrugada, volvió a despertarse por el sonido de la cadena rozando el suelo. Esta vez estaba más cerca. Más claro. Se sentó de golpe y miró al piso. No había nadie. Pero sobre la capa de polvo había una marca larga, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado por allí. Tragó saliva, tomó la linterna y alumbró debajo de la cama. No había nadie. Pero en un rincón de la pared, donde la luz apenas llegaba,
don Gabriel vio una marca negra. Una línea larga, ondulada, como el rastro de una cadena al rojo vivo arrastrada sobre las baldosas, dejando una quemadura oscura. Se estremeció. Pero, al fin y al cabo, era un hombre mayor, con media vida ya recorrida. Así que se obligó a tranquilizarse y volvió a acostarse. La tercera noche ya no hubo sonido de cadena. En su lugar, oyó un gemido. Como si alguien sacara una respiración larguísima desde el fondo mismo de la garganta. Uh, uh, Luego escuchó pasos entrando desde el pasillo. Eran pasos pesados, y cada uno golpeaba el suelo como si los huesos de esa persona hubieran estado rotos y mal encajados desde hacía mucho tiempo. Zamp, zamp, zamp. Aquello se detuvo justo frente a la puerta del dormitorio. Don Gabriel permaneció inmóvil, sin atreverse a moverse ni un centímetro. La puerta empezó a abrirse lentamente, apenas una rendija. No había viento. No había nadie visible. Y entonces entró un pie descalzo. Un pie delgado, huesudo, con la piel amoratada. En el tobillo llevaba enrollada una gruesa cadena negra que caía flácida hasta el suelo. El sonido de la cadena volvió a arrastrarse. Don Gabriel se quedó helado. Lo veía todo desde la cama, pero no se atrevía a moverse. Ese pie avanzó despacio dentro del cuarto. Su sombra se proyectó sobre la pared, larguísima, estirada como si algo la estuviera deformando. Contuvo la respiración y alzó la vista. Y entonces vio al hombre entero. Era alto, flaco, tan consumido que la piel parecía pegada al cráneo. El cabello le caía en mechones grasientos. Alrededor del cuello tenía apretada una cadena tan gruesa como una muñeca adulta. La cabeza colgaba torcida hacia un lado, como si el cuello hubiera sido partido años atrás. El hombre empezó a caminar alrededor de la cama de don Gabriel. Un círculo perfecto. Sin mirarlo. Sin decir una sola palabra. La cabeza iba ligeramente inclinada hacia abajo, los hombros caídos, y la cadena chirriaba y golpeaba el piso con cada paso. Don Gabriel se tapó la boca con la mano para no gritar. Entonces la luz de la habitación se apagó de golpe. La cadena se detuvo justo al lado de la cama. Don Gabriel sintió con total claridad el olor a podredumbre mezclado con metal oxidado. Un olor fuerte, espeso, como si alguien acabara de inclinarse sobre su cara para exhalarlo directamente sobre él. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados con fuerza. Sonó un crujido húmedo, como si los huesos del cuello de alguien se estuvieran girando lentamente hacia él. Y luego una ráfaga helada le sopló junto a la oreja. La voz sonó ahogada, seca, como si el cemento molido pasara a través de una garganta destruida. No te duermas. Don Gabriel se incorporó de un salto, gritó y encendió la luz. No había nadie. Pero la cadena que él mismo había llevado para asegurar la bicicleta, la que había dejado en un rincón del cuarto, ahora estaba en medio del suelo, enrollada en forma de círculo, como si alguien la hubiera agarrado y tirado de ella con fuerza. Ya no pudo dormir más. La cuarta noche, cerca de la 1 de la madrugada, cuando empezaba a cabecear, la cama comenzó a temblar suavemente. Luego más fuerte. Luego con violencia, como si alguien estuviera golpeando sin parar desde debajo de la cama. Encendió la luz. En el instante en que el cuarto se iluminó, vio una sombra alta de pie en un rincón. Pero cuando la miró de frente, desapareció. Apagaba la luz, y la sombra volvía. Como si solo existiera en la oscuridad. Esa noche tuvo que dejar la luz encendida hasta el amanecer. Pero lo peor fue que, incluso con todas las luces prendidas, seguía oyendo la cadena acercarse desde el pasillo y detenerse justo frente a la puerta del dormitorio. Algunas noches, el sonido ni siquiera venía del pasillo. Empezaba directamente debajo de la cama.
La quinta noche se quedó dormido por agotamiento, cerca de la 1. Pero cuando abrió los ojos, supo enseguida que estaba sufriendo una parálisis del sueño. No podía mover ni un solo músculo. Solo los ojos. Justo sobre su pecho, un rostro amoratado se inclinaba hacia él, tan cerca que casi le tocaba la cara. Las cuencas de los ojos eran profundas y negras, sin rastro de pupilas. La boca estaba abierta de par en par, y de ella colgaba una lengua larga y negruzca. Una vieja cadena le rodeaba el cuello, bajaba por el cuerpo de aquella cosa y se enroscaba también en las dos piernas de don Gabriel, apretando cada vez más. Ese hombre consumido siseó. Baja conmigo. Don Gabriel intentó moverse. Pero cuanto más lo intentaba, más se cerraba la cadena. Oyó con claridad el crujido de sus propios huesos. Justo cuando creyó que iba a asfixiarse, se incorporó de golpe y logró salir de la parálisis. La luz del cuarto seguía encendida. No había nadie. Pero en sus dos piernas habían quedado marcadas unas huellas circulares, enrojecidas e hinchadas, como si la cadena realmente hubiera estado allí. No podía haber sido un sueño. No podía. La sexta noche, don Gabriel decidió encender todas las luces de la casa. No dejó ni una sola apagada. Se sentó en la cabecera de la cama, sin dormir, con los ojos clavados en la puerta del dormitorio. A las 2:30 de la madrugada se fue la luz. Todo quedó sumergido en una oscuridad densa, espesa como alquitrán. De inmediato sonó la cadena desde la sala. Luego desde el pasillo. Luego justo frente a la puerta del dormitorio. La puerta empezó a abrirse muy despacio. Sin hacer el menor ruido. El hombre encadenado entró. Esta vez su cuello ya no estaba torcido. Estaba erguido. Mirando directamente a don Gabriel. Las cuencas de sus ojos eran profundas como pozos secos. La boca, abierta, era una negrura total. Levantó una mano y señaló el suelo frente a don Gabriel, indicándole que se arrodillara. Don Gabriel temblaba de pies a cabeza y trató de retroceder. Pero la cadena a sus pies, la que usaba para asegurar la bicicleta, empezó a moverse sola, reptando hacia arriba hasta enrollarse en su tobillo como una serpiente viva. Gritó. No, no, por Dios, no. El hombre se inclinó sobre él. El olor a muerte le golpeó de lleno la cara. Y habló con una voz como el viento silbando a través de un tubo de hierro. La última vez. Después de decir eso, trepó a la cama y avanzó hacia don Gabriel como una bestia. La cadena chirriaba junto a su oído. El aliento era helado. Cada respiración parecía golpearle de frente en la cara. Y justo en el momento en que aquella cosa extendió la mano hacia su cuello, la luz volvió. Todo desapareció. La cadena cayó al suelo. La puerta del cuarto se cerró de golpe. El aire quedó inmóvil, silencioso, como si nada hubiera pasado jamás. Pero sobre la cama, justo donde esa cosa había estado tendida, quedó una mancha negra, alargada, como la marca dejada por un cadáver en descomposición. La séptima noche, don Gabriel no esperó ni un segundo más. Recogió sus cosas con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar la ropa. Pero cuando abrió la puerta para irse, volvió a oír una cadena arrastrándose por última vez. Esta vez no venía del interior de la casa. Estaba justo al otro lado de la puerta. El hombre encadenado bloqueaba la salida. Tenía la cabeza inclinada, y ya no parecía furioso. Solo parecía triste. Triste de una forma tan desesperada que resultaba insoportable. Don Gabriel se quedó clavado en el sitio. Entonces el hombre habló por última vez, con una voz que parecía levantarse desde el polvo del fondo de la tierra. Quédate conmigo, sigo solo, llevo muchísimo tiempo solo. Don Gabriel cerró la puerta de golpe,
corrió hacia la parte trasera de la casa y saltó la cerca como un loco. No miró atrás. No se atrevió. Al día siguiente, cuando volvió con un conocido para recoger las pocas cosas que había dejado, la puerta principal ya estaba abierta de par en par. En medio del suelo había un pedazo de cadena. No era la cadena de don Gabriel. Era un fragmento muy viejo, cubierto de óxido rojizo y barro seco. Como si el hombre encadenado se la hubiera quitado y la hubiera dejado allí para él. Y cuando más tarde contó lo sucedido, don Gabriel solo se estremeció y dijo: esa cosa no quería matarme. Quería que me quedara a vivir con ella, como para completar el número. Esa casa cuenta a la gente. Séptima historia, la séptima noche, cuando la casa no quería dejar sobrevivir a nadie. Mila y su novio, Leo, estaban en el último año de universidad. Llevaban 3 años juntos y pensaban irse a vivir bajo el mismo techo para ahorrar gastos y reunir dinero para su proyecto final. Buscaron durante mucho tiempo una habitación o una pensión que les encajara, pero no encontraron nada adecuado. Al final dieron con una pequeña casa en la cruz de las 5 calles del Perro Negro. El alquiler era barato y la casa parecía bastante amplia. La zona era algo solitaria, pero a Mila le gustaba la tranquilidad. A Leo, en cambio, lo convencía sobre todo el precio. Así que los dos decidieron mudarse, pensando que tendrían 7 días de vacaciones por año nuevo para instalarse con calma. Ya el primer día ocurrió algo extraño. Mientras ambos barrían el dormitorio, Mila oyó que alguien la llamaba por su nombre. Muy bajito. Pero con total claridad. Mila. Ella se volvió hacia Leo y preguntó: ¿me llamaste? Leo negó con la cabeza. No, para nada. Todavía llevo puestos los auriculares. Mila pensó que seguramente había escuchado mal. Pero esa misma noche, cuando ya estaba acostada, volvió a oír aquella voz. Esta vez sonó justo debajo de la almohada, como si alguien estuviera tendido bajo el colchón, acercando la boca a su oído para susurrarle. Mila se incorporó de golpe, respirando con fuerza, y miró debajo de la cama. No había nada más que polvo. Leo seguía dormido profundamente, respirando con calma. Mila volvió a tumbarse y se tapó con la manta. Pero esta vez la voz ya no venía de debajo de la almohada. Venía desde la cabecera. Justo detrás de su espalda. Una voz masculina susurró. No es Leo. Mila se encogió sobre sí misma, abrazando la almohada con fuerza. La lamparita de noche parpadeó levemente y proyectó sus sombras sobre la pared. Pero cuando Mila se fijó bien, vio que sobre la pared había 3 sombras. No 2. Una de ellas estaba de pie junto a la cabecera. Era más alta, alargada, y no se le distinguía el rostro. Mila sintió que las manos se le llenaban de sudor, pero no se atrevió a despertar a Leo. Temía que, si ambos estaban despiertos, aquella cosa repararía aún más en ellos. La segunda noche, la voz se transformó en pasos dentro de la cocina. Leo fue quien los oyó primero. Se levantó de golpe, encendió la linterna del teléfono y pensó que tal vez había entrado un ladrón. La puerta de la cocina se abrió un poco, soltando un chirrido. En la oscuridad se escuchaban pasos de un lado a otro. Con un ritmo muy regular. Muy lento. Zamp, zamp, zamp. Leo salió corriendo a mirar. No había nadie. Pero la cuchara de acero inoxidable que estaba sobre la mesa cayó al suelo por sí sola justo delante de ambos. Leo soltó una sonrisa forzada. Será el viento. Pero la cocina estaba completamente cerrada, sin ventana y sin rendija alguna por donde pudiera entrar aire. Mila le tomó la mano y susurró. Siento como si hubiera alguien más en la casa desde hace rato. Leo intentó parecer fuerte delante de su novia,
pero la mano se le había quedado helada. Él también sentía exactamente lo mismo que Mila. No era imaginación. El aire de aquella casa siempre parecía cargado con una presencia tibia, pesada, como si alguien estuviera parado justo detrás de ellos. Al tercer día, Mila estaba ordenando cosas dentro del armario. Cuando abrió el cajón de abajo del todo, dio un respingo al descubrir dentro una vieja camisa blanca, manchada con vetas negras como barro seco. Pero lo que realmente le heló la sangre fue ver que en la parte interior del cuello había profundas marcas de uñas, surcos arañados con violencia. Leo acudió al oír su grito. ¿Qué pasa? Mila, temblando, señaló la camisa. Leo golpeó la puerta del armario para darse valor y dijo. Seguro la dejó olvidada quien vivía aquí antes. Es ropa vieja, ya está. Pero cuando Leo cogió la camisa para meterla en una bolsa de basura, Mila palideció al darse cuenta de que todavía estaba tibia. No apenas tibia, sino caliente, como si alguien se la hubiera quitado del cuerpo hacía solo unos minutos. Leo lanzó la camisa al suelo y cerró el armario de golpe. Esa noche, mientras cenaban, Mila le preguntó. ¿Tú también oyes a alguien hablar? Leo dejó los palillos a un lado y la miró. Sí. Suena como una voz susurrando, pero demasiado bajito. Los dos guardaron silencio. Unos segundos después, la voz volvió a oírse de verdad. Era una voz femenina, muy cerca, como si alguien estuviera de pie en la sala. Déjame quedarme. Leo se levantó de golpe y encendió todas las luces de la casa. La voz se cortó en seco. La tercera noche, Leo dormía, pero su rostro se contraía a sacudidas. Estaba empapado en sudor. Mila se sobresaltó cuando lo vio incorporarse de repente en la cama, dándole la espalda. Estaba sentado completamente recto. Inmóvil como una estatua. Mila preguntó con voz temblorosa. Leo, ¿qué te pasa? Él no respondió. Luego se levantó, fue hasta un rincón del cuarto y se quedó de cara a la pared. Sin moverse. Sin hablar. Sin reaccionar. Como si alguien estuviera controlándolo. Mila tuvo tanto miedo que no se atrevió a acercarse. Preguntó en voz baja. Leo. Él abrió la boca. Pero la voz que salió no era la suya. Esta casa no va a dejar que ustedes dos sigan vivos. Aquella voz era grave, deformada, estirada como si se ahogara dentro de la garganta. Mila rompió a llorar y empezó a llamarlo una y otra vez. Leo seguía inmóvil, con una mano apoyada en la pared y la cabeza torcida en un ángulo extraño. Tras casi un minuto, cayó desplomado al suelo, jadeando como si alguien acabara de estrangularlo. Mila lo abrazó y preguntó, casi desesperada. ¿Recuerdas algo? Leo negó con la cabeza. Tenía la cara blanca, como si acabara de despertarse de un episodio de sonambulismo. La cuarta noche empezaron a oírse cosas moviéndose solas por la casa. El vaso sobre la mesa vibraba. Las sillas giraban por sí mismas. La puerta del frigorífico se abría hasta la mitad sin que nadie la tocara. Leo seguía buscando explicaciones racionales, pero se le notaba el temblor. Mientras veían la televisión, Mila sintió que alguien pasaba por detrás de ella. Se giró y no había nadie. Pero la cortina a sus espaldas se abombó un instante, como si una figura acabara de deslizarse por allí. Mila ya no aguantó más y gritó. ¿Quién está dentro de esta casa? Al instante, la puerta del dormitorio se cerró de golpe, como si alguien la hubiera azotado desde dentro. Leo corrió y tiró de la manija. Cuando logró abrirla, el cuarto estaba completamente a oscuras. Y dentro de aquella oscuridad, los dos oyeron claramente a alguien arrastrándose bajo la cama. Ararar, ararar, ararar. Leo apretó la mandíbula y encendió la luz.
Debajo de la cama no había nada. Pero sobre las baldosas se veía una marca larga, arrastrada de una esquina a otra, como si un cuerpo se hubiera deslizado por allí. Mila rompió a llorar. Sentía que en aquella casa había algo capaz de meterse en lugares donde un ser humano vivo no podía entrar, y quedarse escondido allí, esperando el momento adecuado. La quinta noche, Mila cayó dormida del puro agotamiento. Cuando abrió los ojos, vio a Leo de pie al final de la cama, dándole la espalda. Pensó que acababa de volver del baño y aún no se había acostado, pero se quedó quieta al ver que él permanecía allí demasiado tiempo. Sin moverse. Leo. Él no respondió. Entonces empezó a girar el cuello lentamente. No giró el cuerpo. Solo el cuello. Y lo hizo hasta un ángulo casi imposible para un ser humano. Los ojos de Leo estaban completamente blancos, con las pupilas desplazadas hacia los extremos. Sus labios se movieron. Hay alguien en la casa, ocupando sitio. Mila gritó y se lanzó a encender la luz. Leo cayó al suelo como si le hubieran arrancado toda la fuerza del cuerpo. Respiraba con dificultad y tenía las manos heladas. Habló con voz baja, temblorosa. ¿No lo entiendes? Yo sé que estoy dormido, pero no puedo controlar mi cuerpo. Mila lo abrazó, llorando y temblando a la vez. Desde la primera vez que Leo fue controlado, sintió con total claridad que la casa había empezado a fijarse en él más que en ella. Al sexto día, los dos decidieron meter todo en mochilas y dejarlo preparado esa misma noche para marcharse a la mañana siguiente. Pero la casa no quería dejarlos ir. Mientras recogían sus cosas, las luces parpadeaban sin parar. Los objetos de las estanterías vibraban con fuerza. La puerta de la cocina golpeaba una y otra vez, como si alguien estuviera dentro. Leo trató de mantener la calma. No pasa nada, no pasa nada, en cuanto salgamos de aquí se habrá acabado. Pero en cuanto abrió la puerta principal, ésta se cerró de golpe por sí sola. El pestillo interior se echó automáticamente. Y Leo no lo había cerrado. El aire de la casa cambió por completo. Ya no hubo sonido. Ya no hubo respiración. Ya no hubo ningún ruido. Solo una sensación única, la certeza de que alguien estaba justo detrás de los dos. Mila se volvió por reflejo y casi cayó al suelo. Al final del pasillo había una figura. Alta. Delgada. Con la cara blanca, tan pálida como si la piel hubiera sido vaciada de toda la sangre. La sombra empezó a avanzar lentamente hacia ellos. Su respiración sonaba áspera, como un silbido ronco. Leo arrastró a Mila hacia el dormitorio, el cuarto que daba a la ventana, con la esperanza de poder saltar hacia afuera. Pero cuando abrió la puerta, descubrió que la ventana había sido clavada desde fuera. No estaba así cuando se mudaron. No había sido la dueña. Alguien la había clausurado mientras ellos dormían. Mila lanzó un grito de pánico. Leo la abrazó y dijo: No pasa nada, yo te voy a proteger. La figura siguió acercándose. Era tan oscura que el rostro apenas dejaba ver dos cavidades negras y profundas donde debían estar los ojos. Con cada paso, el suelo se abombaba bajo sus pies, como si estuviera pisando capas de piel seca. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Inclinó la cabeza. Y habló con la misma voz de Leo. Esta casa no va a dejar que ustedes dos sigan vivos. Leo se puso pálido. No soy yo, no es mi voz. Mila se tapó los oídos, temblando sin control. La figura dio un paso más. Levantó una mano. Las puntas de los dedos eran más largas de lo normal, negras y curvadas. Con cada movimiento se oía un crujido húmedo, como si los huesos de alguien se estuvieran estirando. Leo se colocó delante de Mila. Si vas a hacer algo, házmelo a mí primero. La figura sonrió.
Pero aquello no era una sonrisa humana. La boca se le abrió desde un pómulo hasta el otro, estirándose casi hasta las orejas. Luego susurró. Con que uno se quede es suficiente. En el acto, Leo sintió una presión insoportable en el pecho. Le costaba respirar, como si una mano invisible le estuviera apretando el cuello. Cayó de rodillas. Mila se lanzó a abrazarlo, gritando entre lágrimas. No, no te lo lleves, no. La sombra levantó despacio la mano y tocó la pared. El suelo vibró levemente, como si alguien acabara de cruzar desde otra puerta invisible. Y entonces desapareció. Se deshizo en la oscuridad del fondo del pasillo, dejando tras de sí un hueco negro, profundo como un abismo. Los dos no dudaron ni un segundo más. Entraron en el dormitorio, arrastraron el armario, las sillas y hasta las mantas para bloquear la puerta, y encendieron todas las luces de la casa. Permanecieron despiertos hasta el amanecer. Sin atreverse a dormir. Sin atreverse a cerrar los ojos. Cuando empezó a clarear y los sonidos de la calle volvieron a oírse, Leo se atrevió por fin a abrir la puerta principal. El pestillo se soltó por sí solo. Como si la casa supiera que ya podía dejarlos ir. Los dos abandonaron todas sus pertenencias y echaron a correr hacia la calle principal sin mirar atrás ni una sola vez. Esa misma tarde, cuando regresaron a buscar unos documentos que habían olvidado, la casa estaba inmóvil y silenciosa, como si jamás hubiera ocurrido nada. Pero la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Y en la pared, dentro de la habitación, escrito con carbón o con alguna sustancia negra y espesa, había un mensaje garabateado. Falta uno. Mila se desmayó en el acto. Leo la cargó en brazos y salió corriendo de allí, jurando que no volvería a pasar por la cruz de las 5 calles del Perro Negro en toda su vida. Y más tarde, cuando contó lo sucedido, Mila solo dijo una frase. La séptima noche no fue un fantasma el que vino a hacernos daño. Fue la propia casa la que eligió. Esa casa siempre quiere retener al menos a una persona.